Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Holistic Mango. Soy Clara Fernández y hoy estoy aquí con la doctora Antonia Bellido. Encantada. Estoy súper contenta de que estés hoy conmigo y resolver todas las dudas. Yo te conozco desde hace muchos años, para mí eres un referente en todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, el cuidado de la piel, y creo que eres la persona perfecta, tanto por la confianza que tengo contigo, por toda tu sabiduría, para resolver a todas las dudas. Pues toma. Sí, pero para resolver a todas las dudas que nos han ido haciendo durante estos días, y estoy deseando conocer tus respuestas. Entonces, si te parece, que yo te conozco mucho y desde hace muchos años, pero para quien no te conozca, vale. Cuéntanos un poquito, pues, cómo empezó tu pasión por la medicina estética, tu profesión y un poco a qué te dedicas exactamente. Mira, pues yo hice mi máster de medicina estética aquí en la UCO, en la Universidad de Córdoba, hace ya pues en el 2010. Y a partir de ese momento empecé a hacer medicina estética. Yo antes era conocida en Córdoba porque mi padre era un podólogo y bueno, pues llevó mucho tiempo. Y yo me quedé con su consulta, estuve haciendo muchas enfermedades de los pies hasta que le pasé el testigo a mi hijo. Y aterricé en el mundo de la medicina estética un poco casi por casualidad, ¿no? Una compañera me comentó que era un máster muy bonito, ¿qué tal? Bueno, y a partir de ahí empecé a funcionar. Luego tuve la suerte de que quisieron contar conmigo como docente en el mismo máster. Y ahora pues tengo el orgullo de decir que es el mejor máster del mundo mundial. Y pasa muchísimo sí, total, o sea, es un máster internacional, llevamos 18 ediciones. De hecho, yo creo que no nos faltan países que no hayan, en serio, o sea, internacional. Bueno, pues hemos tenido alumnos de Corea, de Hawái, americanos, bueno, sudamericanos muchísimos. Y el honor de ser ahora la directora clínica a mí me llena de orgullo. Y la verdad que muy bien. Y me encanta la faceta esa de docente, me encanta. Luego puse mi consulta, paso consulta en Puerto Llano. Porque tú tenías la consulta en Córdoba. En Córdoba, yo lo tenía en Córdoba, en la calle Sevilla, pero cuando me mudo a la calle, a Gran Capitán, es donde ya empiezo a hacer más medicina estética, también era más grande, más espacio, ya podemos dividir las consultas de podología. Ya exactamente están aparte, luego más metros, más dispositivos médicos que necesitan más aparatología, en fin, que empezamos a funcionar y o sea, que como medicina estética desde el 2010 aproximadamente. Vale. Y ahora tu hijo también contigo en el área de podología. Vale, exactamente. Y me estabas diciendo también, que te he cortado, que no solamente pasas consulta en Córdoba. Exactamente, voy a Puerto Llano también, hay una clínica allí que cuenta con mi colaboración, que me parece un pueblo súper encantador. Y luego, verdad que con el AVE está... Sí, bueno, con el AVE que estoy a 3/4 de hora, o sea, que eso me levanto y no termino de quitarme el sueño y ya estoy en Puerto Llano. Y muy bien, la verdad que es fenomenal. Y luego, bueno, pues hay laboratorios que cuentan conmigo como formadora, laboratorios de productos, de cosmética, laboratorios de aparatología, de dispositivos médicos. Para enseñar a otros profesionales. Efectivamente, a otros compañeros, bueno, cómo utilizarlo, como en mi casuística, en fin, que un poco de colaborar con Vaya, que tu trabajo a día de hoy está muy centrado en la medicina estética y la parte docente, tanto para el máster oficial como luego para otros laboratorios con los que colabora. Muy bien, muy interesante. Entonces seguro que con tu faceta docente puedes transmitir hoy... Exacto, lo voy a intentar, seguro que sí, porque a mí cuando me has tenido que explicar algo siempre se me ha quedado cristalino. Entonces, tú bien sabes que recibimos muchísimas preguntas, muy variopintas entre ellas, pero sí que yo creo que podemos darle una forma al guión. Y estamos de acuerdo en que vamos a empezar hablando más de la parte de la epidermis, de todas las preguntas relacionadas con la parte más superficial, y poco a poco iremos ahondando en esa parte más interna. Entonces, cuando hablamos de epidermis, lo primero que se nos viene a la cabeza son las manchas, las marcas de acné, etc. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es... ¿se pueden tratar las manchas en consulta? ¿Qué tipo de manchas tratamos? Sí, mira, yo siempre he dicho que la piel o el envejecimiento hay que frenarlo de fuera adentro, porque tú puedes dar muy buenos volúmenes, pero si tienes una piel mala, de mal aspecto, con un tono que no es homogéneo, la sensación de envejecer sigue ahí. Entonces, lo primero que el paciente nos va a consultar es por la mancha. ¿Qué tipo de mancha? Hay dos grandes tipos: los léntigos seniles, queratosis seborreicas, que afean tanto. Luego está el melasma, que es el gran caballo de batalla de la pigmentación. ¿Se pueden tratar en consulta? Claro que sí. Tenemos que utilizar agentes despigmentantes. ¿Pero qué ocurre? Nosotros cuando tratamos una mancha tenemos que tratarla en todas las facetas, desde que se produce esa mancha, es decir, desde la fase de producción de ese pigmento de melanina, inhibiendo esas enzimas que hacen que el pigmento se produzca,
La fase en que ese pigmento, desde que se produce en las capas más profundas de la piel, va migrando hasta la superficie, es una transmisión que se hace de ese pigmento a las células de la superficie, esa fase también la podemos bloquear, y luego la fase de eliminación de ese pigmento en superficie. Claro, sí. Entonces ahí pues si utilizamos agentes despigmentantes, peeling, que lo que hacen es quitarnos ese exceso de exfoliar la piel en superficie, y se lleva con esa exfoliación ese pigmento en superficie. Luego utilizamos una serie de productos despigmentantes domiciliarios, todo lo que se haga en cabina, en clínica, hay que seguirlo con un tratamiento domiciliario. La mancha es una enfermedad crónica, es decir, el melanocito, una vez que ha aprendido a producir melanina en exceso, se queda con eso y la sigue produciendo. Entonces, la forma es despigmentar de forma crónica. Lo que yo te hago en clínica, tú tienes que seguirlo en casa. Perdón, y luego hay que también combinarlo con aparatología, porque hay pigmentos que ya están ahí, que están en profundidad, que yo con el peeling no llego a esa profundidad y tengo que tirar de aparatología en general. Luz pulsada, que da un resultado buenísimo para los léntigos. Sí, eso te iba a preguntar. Porque justo estaba yo pensando en dos cosas de las que has dicho. La primera, que no solamente es cuestión de hacer peeling y desfoliar, que yo le digo a la gente, si fuera tan fácil como eliminar la capa superficial, estaríamos aquí blanquitos todos, eliminándonos las capas y no tendríamos más problemas de mancha. Entonces también el trabajar en lo que tú dices, en la prevención, en todos esos estímulos que provocan la mancha y en la vía de formación, en la melanogénesis. Y también estaba pensando en lo que tú dices, el tema de los léntigos. Que, por ejemplo, nosotros en la farmacia, incluso en algún episodio lo hemos comentado, tenemos ese problema que yo siempre derivo, porque al final los léntigos es una mancha que responde muy mal a cosmética. ¿El IPL sería el mejor tratamiento que podemos realizar? Para el léntigo, el tratamiento de elección, la luz pulsada, sin duda. Tú ten en cuenta cuando nosotros hacemos una sesión, ese léntigo que está lleno de melanina actúa como una diana y capta la luz. Cuando esa luz la capta, esa melanina se oxida y queda ya destruida. Y ahora la piel, en ese turnover que hace desde dentro a afuera, elimina esa carga. Entonces, después de una sesión de luz pulsada, el léntigo se oscurece. Una buena sesión, la piel tiene que salir más fría de lo que ha entrado. Sí, porque luego la gente dice, claro, ¡ay, lo que me ha liado! No, tiene que salir con las manchas mucho más oscuras. Hombre, claro. Pero como estamos aquí transmitiendo, la gente lo tiene que saber. Sí. Sales con las manchas más oscuras, los capilares como más enrojecidos, o sea, la piel sale cabreada, porque es lo que hemos hecho. Claro. Hemos utilizado un medio físico para intentar quitar esa mancha. Los peeling y las cremas son medios químicos, sí. y nosotros hemos utilizado un medio físico de elección. Diferente es el melasma. Vale. El melasma es una enfermedad del melanocito con componente vascular, muy influenciada por temas hormonales, por la luz, es muy dependiente de la luz, y tenemos que tener cuidado porque cuando tú haces una luz pulsada en un melasma, tú puedes cargarte un pigmento establecido, pero puedes estimular a los melanocitos de al lado y provocar unos rebrotes importantes. El único láser que está reconocido por la FEDA, por la Agencia del Medicamento, es el láser Erbium, pero aún así podemos provocar ese rebrote. Lo dejaré apuntado en las notas del podcast. Sí, hay que decirle al paciente que hay veces que pacientes vienen con un melasma brutal, que tiene que utilizar tecnología, pero que luego se tiene que acompañar de una despigmentación importante tipo hidroquinona. Sí. Porque no vamos a conseguir sino blanquear al paciente. Y el paciente lo tiene que saber que podemos tener un rebrote que lo vamos a tener mantenido y frenado con las fórmulas magistrales de hidroquinona. Y lo que tú dices, que hay gente que se le eliminan las manchas, normalmente en invierno pues ven que se reduce muchísimo y ya dicen, ya no tengo que volver a tratarme. Y yo digo, esto es como alguien que tiene tendencia a grasa o tendencia acnéica, que tiene que ir teniendo un tratamiento, una serie de activos que al final van a acompañarle en su día a día. No es una cosa que tú trates una vez y ya te olvides. Yo eso lo comparo mucho, por ejemplo, con la hipertensión, con la diabetes. Tú te tomas tus pastillas y glucosa normal, tensión normal. Si dejas de tomarla, rebota, pues esto igual. El pigmento hay que tratarlo de forma crónica, eso para toda la vida. Entonces yo creo que nos queda claro. Vamos a agrupar el melasma con, por supuesto, aparatología, que ya nos ha dado una en concreto, y despigmentantes, y el tema de léntigos más con IPL. IPL y cosmética domiciliaria. Cosmética domiciliaria. Perfecto. Ahí hay una cosa, bueno, por supuesto, protección solar. O sea, la primera crema de antienvejecimiento es el filtro solar.
Si no utilizamos protección solar, nada de lo que hagamos nada, porque el fotoenvejecimiento es la primera causa que nosotros podemos controlar. A mí me gusta siempre recordarle a la gente, hay gente que no tiene ni idea, que hay una forma de protegerse además de la crema, que es la vía oral. Total. La vía oral, hay un principio activo, el Polypodium leucotomos, que es un principio activo que regenera la piel. En la piel tenemos unas celulitas que se encargan de decir, hoy aquí hay un antígeno, vamos a producir algo para bloquearlo, y esas celulitas se destruyen con el sol. Entonces, el Polypodium las regenera, las renueva, de forma que cualquier cambio pigmentario que pueda traducirse en una malignización, esas células regeneradas sí que lo detectan. Sí. Entonces, para mí el Polypodium leucotomos en pacientes con tendencia a pigmentarse es fundamental en los meses de primavera, efectivamente, en meses de mucha hora de luz. Exacto, eso ya cuando también se vaya acercando la primavera, iremos haciendo recuerdo, por supuesto. Entonces, tema manchas me queda bastante claro. ¿Qué hacemos con las marcas de acné? De este acné que viene, este acné moderado a severo, que se han quedado esas cicatrices físicas que con cosmética cuesta mucho quitarlas o es imposible. Y siempre decimos, esto tiene que ser medicina estética o tienes que ir a la consulta de dermatología, pero acudir a un médico. ¿Qué recomiendas tú en consulta? ¿Se pueden tratar? Se pueden tratar, lo que pasa es que necesitan también su fase. Medicina estética, todo tiene sus tiempos. Nosotros no somos plastilina, que la moldeamos, salimos, piensa la gente. Sí. Mira, la cicatriz hay que tratarla desde dos perspectivas. Tú ten en cuenta, cuando tú tienes una cicatriz, imagínatela ampliada 1000 veces. Es como un cráter. Ese cráter muchas veces tiene un tracto fibroso que lo une en profundidad. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es soltar esa fibrosis, se llama sucisión. Entonces, con una cánula se suelta. Una vez que hemos conseguido esa sucisión... ¿Se suelta cómo es? Como que es... Que se rompe, o sea, entramos debajo de la cicatriz y rompemos esa adherencia que tiene a profundo. Que hace que como que se quede más profundo, que ¿no? Tira, efectivamente. Una vez que hemos conseguido eso, tenemos que tratarla en dos niveles. En superficie, a nivel de epidermis, limando ese reborde, es decir, provocando ablación del tejido. Eso lo podemos hacer con peeling más agresivo, con tecnología mecánica como la radiofrecuencia fraccional, que provoca esa destrucción, los láseres ablativos, el CO2, todos esos ablativos fraccionales, el helio, que nos desgastan esa epidermis. Y una vez que hemos, digamos, pulido esa epidermis, nos vamos en profundidad y levantamos ese cráter que ya hemos soltado esa tracción que tenía. Y la forma de levantarlo es o bien rellenándolo con ácido hialurónico, redensificarlo con inductores de colágeno en función ya del tipo de cicatriz que nos encontremos. Pero esto es varias sesiones, digo lo mismo, son varias sesiones y se consiguen unas mejorías importantes. Y una pregunta, aparte del láser, la radiofrecuencia, etcétera, ¿el peeling sería con tricloroacético? Claro, tendría que ser peeling importante, claro. Peeling tricloroacético, un peeling de fenol, peeling de ferúlico alta que no es un peeling de ácido glicólico. No, hay que hacer un peeling castigador, hay que hacer un peeling cañero. Vale, entonces, peeling que te llegue se lleve toda la epidermis, se quede ahí en la dermis superficial, un peeling medio. Y hay buenos resultados, ¿no? Hay buenos resultados cuando el paciente tiene, o sea, que le explicamos bien que son sesiones y el paciente lo admite y hace sus 3 sesiones en completo, o sea, de forma holística, como te digo, arriba y debajo, sí hay muy buenos resultados. Qué bien, pues eso también es un mensaje muy esperanzador para todas aquellas personas que han tenido acné, bueno, yo incluida, pero sí que es cierto que sí que creo que a día de hoy se pone solución ante a ese tipo de acné, pero hace unos años estaba quizás menos, se abordaba menos, entonces sí que hay muchas personas de eso, de 30 años y mayores que la vez que tienen cicatrices, no se utilizaba tanto la isotretinoína, efectivamente. Así que es muy esperanzador, así que ya sabéis que se puede tratar. Mejora mucho la piel de las cicatrices de acné también. Muy bien, pues yo también lo tendré en cuenta para mi clienta con acné, para decírselo. Entonces yo creo que ha quedado muy claro, luego si nos repasamos y si tenéis alguna duda podéis dejárnosla en los comentarios, que yo tiraré de Antonia para contestarlas. Y ahora vamos a pasar a una parte que es la firmeza. Ya empezamos a cumplir años y empezamos a notar que hay zonas de nuestro rostro que empiezan a perder ese volumen que tenían. Normalmente en la farmacia siempre pues los pacientes se quejan mucho de que pierden definición en el óvalo facial, los párpados, el surco nasogeniano. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cuál sería la mejor solución o cuáles son tus mejores tratamientos o mejores consejos para este tipo de pacientes?
Bueno, cuando ya le hemos dado calidad a la piel, el siguiente fase, como tú bien dices, es la flacidez. Mira, antes de pasar a ningún tipo de relleno ni de reposición de volúmenes, si tú no repones esa capacidad que tiene la piel, esa resistencia, todos los rellenos que tú pongas van a pesar y pueden caer. Entonces no van a quedar bonitos durante muy poco tiempo. Son esas caras que vemos como poco a poco se van deformando, porque van poniendo relleno sobre relleno, ¿no? Hay que redensificar la piel, hay que estimular el colágeno y la elastina. Para eso utilizamos inductores de colágeno, sustancias que nosotros metemos en nuestra dermis y que pone a trabajar a nuestra dermis. Hay como dos tipos, a mí me gusta diferenciar dos tipos. Están las grandes moléculas como la hidroxiapatita, la policaprolactona, el poliláctico, y luego están los ácidos hialurónicos con alto peso molecular, pero sin voluminización, es decir, sin reticulación, eso que llaman. Son ácidos hialurónicos que per se solo estimulan. Mira, nuestro ácido hialurónico que tenemos nosotros natural está en la dermis más profunda y son moléculas de ácido hialurónico de alto peso molecular. ¿Tú sabes cuál es la función de ese ácido hialurónico que tenemos? ¿Cuál? Provocar un orden en todas las células, es decir, estimula al fibroblasto para que produzca su colágeno y su elastina, controla el queratinocito, que es la célula de la superficie, para mantener la barrera cutánea, controla el adipocito también en su reproducción, es decir, provoca un control de todas las células que hay en la dermis. Cuando vamos quedándonos sin este hialurónico, nuestras células de la piel empiezan a funcionar mal. Por eso este tipo de inductores de colágeno están muy indicados en gente joven, porque no tienen un gran una gran pérdida de firmeza, tienen todavía un fibroblasto capaz de producir y no generan volúmenes ni dejan restos. Porque casi no llevan reticulantes, con lo cual se reabsorben muy bien. Entonces, primer paso, tratar la flacidez, inductores de colágeno. Gente joven, hialurónico sin reticular de alto peso molecular. Madura, molécula de mayor volumen. Vale, porque claro, también puede pasar que quien empieza a ponerse relleno y relleno, luego también a largo plazo tampoco estás trabajando en esa síntesis de colágeno. Es que al final buscamos también un efecto... Si tú pones un relleno, los ácidos hialurónicos o la agarosa, que también se utiliza, luego hablaremos de ella, generan un efecto filler, es decir, un efecto voluminizador. Pero ese volumen que yo estoy generando dentro de mi piel tiene que tener la capacidad y la fuerza para sujetarlo. Si yo tengo una piel muy flácida, que yo le pego el tirón a la paciente y lleve la piel aquí, si yo meto un volumen que pesa recién puesto, está muy bonito, pero con los meses va bajando. Yo siempre pongo ejemplos de esas caras que las veis estiradas, todo esto muy gordo, todo muy grande, sin arrugas, pero han ido cayendo esos pesos y siempre va quedando algo de hialurónico. Entonces, primero crear una buena urdimbre donde yo pueda meter relleno si lo necesito. Hay veces que con solo soportar esa flacidez, el paciente no necesita más volumen. Claro. No se debe de combatir el aspecto de vejez externo de la cara a base de rellenar. Es un error. Y luego también, luego hablaremos más del hialurónico, pero también... yo creo que también el hialurónico se le está dando mucho uso a personas que nunca han tenido ningún tipo de volumen y de repente ponerse unas facciones que no son las que corresponden. Es lo que vemos raro, que luego hablaremos también de esa parte, pero está muy bien el saber que esa pérdida de firmeza hay vida más allá del... Efectivamente, sí. Además pasa una cosa, yo siempre digo a los alumnos lo mismo, no rellenamos, reponemos volúmenes, como tú bien has dicho. Un paciente que ha tenido un volumen que ha perdido, un paciente que no ha tenido nunca volumen, ponerlo donde no hay una estructura ósea preparada para eso. A ti llega una paciente que no tenga un buen soporte de pómulo, un buen soporte cigomático, como nosotros decimos, y poner un pómulo ahí queda de lo más artificial, porque nunca lo ha habido. Claro. Entonces eso... El ojo del médico estético tiene que estar entrenado para eso también. Y no dejarse llevar por al final lo que el paciente quiera, porque luego cuando se lo ve... Total, eso sería otro podcast. Es otro podcast, totalmente. Entonces, nos hemos quedado... además, me gusta mucho que lo hayas comentado porque yo creo que, sobre todo en redes sociales, no se habla tanto de estas dos alternativas a los rellenos, como tú has comentado, y seguro que es muy interesante y muy esclarecedor para... fisiológico, fíjate. Exacto, o sea que muchas gracias por hablarnos de ello. Entonces, seguimos con esos años que vamos cumpliendo y yo, una de las preguntas que más recibimos en la farmacia y que también hicimos un capítulo del podcast, de hecho, a raíz de ese capítulo fue cuando decidimos hacer este contigo, que es el tema de la bolsa y la ojera. O sea, yo creo que es algo muy evidente que en cuanto cumplimos años, de repente nos vemos esas patas de gallo, las bolsas que no teníamos, la ojera, y aquí viene el drama. Por supuesto hay contornos de ojos que nos van a acompañar a diario,
Pero ¿qué más allá podemos hacer? En medicina estética, ¿cuáles son los mejores tratamientos? Lo que a ti te gusta. A ver, la ojera tienes que evaluar qué tipo de ojera tiene. La ojera puede ser una ojera propiamente dicha, una oquedad. Ha habido una pérdida de volumen que sí habría que rellenarla. Luego hay una ojera vascular roja porque la piel se afina, porque se transparenta el lecho vascular. Las personas claritas, exactamente, más moraditas. Efectivamente, ese tipo de ojera vascular sí mejora cuando hacemos un relleno, porque el relleno queda entre nuestro lecho vascular y la piel, entonces ahí forma como una barrera. Luego está la ojera pigmentaria, que esa no se arregla con el relleno. Claro. O sea, si tú tienes una ojera pigmentaria que además se acompaña de oquedad, de falta de volumen, sí, mejora, pero el pigmento permanece. Ahí nos tenemos que ayudar. Lo primero que ves. O sea, que claro, exactamente. Entonces ahí tenemos que utilizar contornos de ojos con principios despigmentantes. Tranexámico, acelaico, retinoico. Esos principios activos que nos vayan provocando ese clarear de esa zona. Protección solar, la protección solar se pone por todos lados, incluida ojera. Sí. Importante, cuando yo lo veo, por ejemplo, en los pacientes, la gente utiliza muy poco contorno de ojos. O sea, tú cuando pones una rutina cosmética y le dices, ¿y en los ojos qué te pones? Y te dice, el ojo. O sea, hay muy poca gente que piensa que es que el ojo hay que poner contorno de ojo, y hay que hidratarlo, hay que poner protección solar y hay que despigmentarlo. Y por lo que yo comentaba en el podcast, que muchas veces cuando ponemos la propia crema, como estemos hablando de una piel seca, y te pongan la crema nutritiva con las mantecas, los aceites, la cera en esta zona, es cuando aparecen luego muchas veces los quistes de milium. Efectivamente, tienes que utilizar, exacto, cuesta muchísimo trabajo. Tienes que utilizar un producto específico porque los contornos de ojos suelen estar bien formulados para que eso no ocurra. Aparte de que una crema de la cara no va a tener ácido, bueno, sí puede tener ácido tranexámico, pero no tiene igual cafeína. Por ejemplo, o meliloto, que es un principio activo, un menotónico muy utilizado en ese tipo de ojeras. Exacto, eso, rúcus, árnica, al final las cremas de la cara no lo tienen y las del contorno suelen tener este tipo de activos. Pues la gente no se olvida del contorno. Entonces tenemos por un lado el ácido hialurónico, que serviría tanto para una ojera vascular como para una ojera, lo que dicen ojera hundida, ¿no? Efectivamente. Vale, que yo creo que muchas veces la ojera hundida está mezclada con lo que tú dices, la ojera vascular y con la ojera pigmentaria. Efectivamente, cuando está hundida se acerca más al lecho vascular y más se ve roja. Entonces van a ir de la mano. Mira, un inciso que te quiero comentar también. Sí. El ácido hialurónico va muy bien, evidentemente, pero tenemos también un producto para la ojera que es la agarosa, que la gente la oye menos. La agarosa tiene una capacidad que es que no capta agua. Entonces, no me va a dar ese plus de hidratación que me da el hialurónico, pero en la ojera con tendencia a bolsa, yo prefiero la agarosa, porque me garantizan esa no captación de agua. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de ojera vascular, esa gente que suele tener efecto malar, esa ojera se rellena, mejor el relleno con agarosa, para evitar esa captación de agua. Y una pregunta, esto no estaba en el guión, pero voy a aprovechar que te tengo aquí. Las personas que tenemos también, yo creo que por el rasgo al final anatómico, esta arruguita de aquí, yo siempre le digo a la gente que eso no tiene solución, porque yo misma creo que ¿Pero a qué arruguita te refieres? A esta. Es que eso es una forma de inserción de tu músculo del párpado. Que eso no es una arruga. No es una arruga, exactamente. Es que tu párpado, el músculo del párpado inferior se inserta ahí. Entonces tú cuando contraes se forma la zona de inserción. Sí. Si tú quisieras quitar eso, te quedaría muy artificial, porque tendríamos que generar volumen para disimular y para igualarlo, con lo cual te quedaría una ojera como muy pronunciada hacia afuera. Entonces hay veces, el otro día me decía una paciente que se puso ojera, no estoy contenta, se me siguen haciendo arruguitas aquí. Digo, vamos a ver, si yo me río, la piel necesita acomodarse en algún sitio. Una cosa es que tú tengas la piel ya cortada, una arruga estática, y otra cosa es que tú, cuando te rías, sobre todo en la zona de la ojera, se formen ciertos pliegues, porque la piel sube. Normal. Sí. Yo lo tengo más que asumido y creo que es la forma de mi ojo, pero me resulta llamativo que muchas personas me lo comentan. Algo para esta arrugada que digo, lo siento, no es una arruga, es la forma de tu ojo y yo también la tengo. Efectivamente. Entonces ya está bien saberlo para también saber cuáles son nuestras expectativas con los tratamientos. Vale, ya tenemos claro también parte de firmeza, parte de la ojera, etcétera. Algo que también es muy evidente cuando vamos cumpliendo años son las famosas arrugas. Entonces, aquí es muy común, sobre todo, bueno, yo creo que ya cada vez menos, pero ver a alguien con la cara pinchadísima, con mucho volumen,
y que lo primero que diga la persona sea, madre mía, ¿cómo va de Botox? Total. Tiene la cara entera llena de Botox. ¿Qué más le han puesto el Botox? ¿Qué más le han puesto el Botox? Y lo que tiene son unos morros así, unos pómulos que dice, eso no es Botox. Entonces, quiero que nos explique qué diferencia hay entre el ácido hialurónico, el Botox, qué implicación tienen en las arrugas, cómo las tratan, en qué zona. Cuéntanos un poquito. Exacto, todo el paradigma. Vale, mira, los neuromoduladores, como debemos de decirlo ahora, son sustancias que, o mejor, es una toxina, que lo que hace es relajar o paralizar el músculo. Neuromodulador es lo que conocemos como el Botox. Efectivamente, pues eso lo que hacen es paralizar o relajar el músculo. No hace más nada, no tiene capacidad de relleno, ni de estímulo, de nada. Ni de cambiar las facciones. Nada. Cambia las facciones y te voy a explicar cómo. Cuando yo tengo una arruga dinámica, es decir, una arruga que yo quieta no la tengo, pero si gesticulo empieza a formarse esa arruga. Son las típicas de expresión en la frente, en la pata de gallo. Ese pliegue mantenido en el tiempo termina provocando una rotura. Quiere decir que si yo pongo ahí un neuromodulador que relaja ese músculo, esa piel no se pliega tantas veces y la arruga que va a aparecer no lo hace o lo hace muy tarde. Exacto. Entonces yo puedo poner ese neuromodulador de dos formas, relajando el músculo o paralizándolo. Si yo lo relajo, el paciente tiene cierta movilidad. Yo llevo toxina, pero yo puedo mover un poquito. Sí. Es decir, que el paciente cuando gesticule no se vea en raro. Si lo pongo paralizante, el paciente se queda planchado. Entonces son la gente que vemos tan rarísima que se quieren reír y no pueden, efectivamente no acompaña la gesticulación con la expresión del ojo. Entonces a mí no me gustan los neuromoduladores que provoquen parálisis, no me gustan. Yo los quiero relajados, pero se lo tengo que informar al paciente, porque el paciente cuando tú le pones la toxina piensa que se va a quedar paralizado completamente y te llama y te dice, es que me sigo moviendo. Claro que te sigue moviendo un poco. ¿Tienes arruga? ¿Hemos frenado la arruga? Sí, pues hemos hecho lo correcto. Claro. Para eso sirve un neuromodulador, ¿de acuerdo? No genera relleno, solo me relaja el músculo. ¿Y para qué arruga estaría indicado? Eso, mira, está indicado en la arruga dinámica que aparece cuando yo gesticulo. Pues la frente, la pata de gallo, arruga dinámica. Y sobre todo en pacientes, yo cuando le hago la historia clínica al paciente y estoy un rato hablando con el paciente, veo cómo gesticula. Claro. Hay gente que hablamos con la cara. Sí. Ese y paciente, hay gente que está todo el rato hablando con la frente hacia arriba. Yo a veces me veo en los vídeos y digo, también porque yo creo que entra mucha luz, entonces tiendo a hacer así por la luz. Bueno, pero digo, madre mía, digo, la frente. Sí, que llamamos hiperkinético. Entonces ese paciente tarde o temprano va a terminar haciendo una arruga. Entonces te puede venir que no la tiene todavía, pero que lo va a hacer, y ese sería el neuromodulador preventivo. Y luego está el que lo tiene y antes de tratar esa arruga tú tienes que relajar ese músculo, porque si tú no relajas el músculo y procedes a rellenar la arruga, ese músculo se sigue moviendo, esos músculos están insertados, están pegados a la piel y desplazan ese ácido hialurónico que hace una labor de relleno. Entonces, neuromodulador relaja o paraliza el músculo. Punto, vale. No hace otra cosa. Y un apunte, porque también hay quien dice que al final el efecto del neuromodulador solo dura 6 meses. Bueno, pero al final si lo piensas, te dura toda la vida en el sentido de que te está retrasando la aparición de esa arruga. O sea, que los 6 meses que tú ya retrasas son 6 meses de retraso de esa arruga marcada para toda la vida. Efectivamente. O sea, que es un poco el cambiar el concepto, no es que te haga efecto 6 meses, no. Te está retrasando 6 meses. O sea que eso está bien también entenderlo, porque no es un dinero tirado de tú te gastas el dinero y a los 6 meses ya otra vez vuelves a... Me encanta que me haga esa apreciación, porque una cosa que le angustia muchísimo al paciente es que a los 2 meses o a los 3 meses me estoy moviendo. Mira, por ficha técnica un neuromodulador dura 3 meses. ¿Por qué? Porque actúa bloqueando unos depósitos donde están metidos la sustancia que le dice al músculo, muévete. Sí. El cuerpo humano, que está perfectamente hecho, se da rápidamente cuenta que esas vesículas no están funcionando y empieza un proceso de regeneración de la vesícula. Ese proceso en el cuerpo humano dura 3 meses. Entre 3 y 4, hay veces que 2 meses y medio. Cada paciente, cada persona tiene un tiempo de regeneración. Entonces yo, por ejemplo, a los 3 meses he regenerado ya mi vesícula. Quiere decirse que yo a los 3 meses, si yo me pongo delante del espejo y me muevo, ya me muevo, pero ¿tengo arruga? No. ¿Lo hago natural? No. Si me esfuerzo en hacerlo, sí lo hago, pero de forma natural no. Luego el efecto de la toxina está ahí todavía, si igual, y no se forma la arruga. Claro, es que si tú igual estás durante 5 años poniéndote cada cierto tiempo y tú miras la piel o sea, los 5 años han pasado el efecto de los últimos 6 meses. Si tú miras la piel,
la piel estoy segura de que no tiene nada que ver a que si no nunca te hubieras puesto nada, pero tendrías la arruga muy marcada, a que si han pasado ese efecto que a lo mejor tiene una leve línea, pero nada, claro. Entonces está muy bien yo creo que el puntualizarlo para que la gente entienda que no es que dura 6 meses, que te está retrasando 6 meses y ya es la aparición de la arruga. Exacto. De hecho, no se recomienda poner más de 3 toxinas al año, por ese efecto que te digo de regeneración de las vesículas, porque entraríamos en un efecto como se llama paradójico, es decir, menor duración. El cuerpo regenera ante esas vesículas, no más de 3 toxinas al año. Y ya que estamos hablando del neuromodulador, para concretar un poquito, ¿está indicado para gente joven? O sea, ¿a partir de qué edad? Que esto te lo preguntaré. Mira, esa es la pregunta del millón. A partir de los 30 años ya empezamos a tener pérdida de densidad, pérdida de elasticidad, ya la arruguita se empieza a formar. Cuando le digo yo a una paciente... He sido muy generosa. He sido generosa, pero es así. A partir de los 25, diría yo. Es así. Paciente, joven, hiperkinética, es decir, que está hablando y está arrugando constantemente. Si me pide un neuromodulador de forma preventiva, sí que se lo pongo. Lo que pasa es que, claro, con esa edad... el efecto es dosidependiente, o sea, según unidades yo ponga, consigo más o menos. Entonces es verdad que con esas edades, con menos unidades, conseguimos ya el efecto de relajación y probablemente con 1 o 2 al año tengan de sobra. Entonces, ¿a partir de qué? Pues una paciente joven que sea muy hiperkinética, así que se lo pondría. ¿Vale? Es lo que llaman baby bottom, es un concepto un poco comercial, es un absurdo. Significa, bueno, porque hay gente más joven que se lo empieza a poner. Pero si hay hiperkinética, a mí se me llega una paciente joven que no se mueve en exceso, que lo quiere poner para prevenir, pero es que no tiene nada que prevenir, no se lo pongo todavía. Tú piensa una cosa, mira, hay que empezar a tratarse antes de que entremos en la caída, ¿no? Pero de forma comedida, porque cuando nosotros empezamos a meternos sustancias a los 30, a los 60, llevamos 30 años metiéndonos sustancias. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades. Lo bueno que tiene, por ejemplo, la toxina es, la toxina se metaboliza, pierde su efecto. Yo llevo 10 años poniéndome toxina. No te cambia la cara. Tú me has dicho antes, ¿pueden cambiarnos las facciones? Sí que pueden cambiarlas. ¿Y tú sabes cómo? Sí. Claro, porque si tú pones la toxina de forma sistemática a todo el mundo, igual tú te aprendes 4 o 5 puntos de músculos específicos que son los que hacen determinadas arrugas, la arruga del entrecejo, la frontal y la pata de gallo. Si tú bloqueas solo esos músculos y no ves cómo gesticula el paciente, sí que le puedes cambiar la cara. Yo siempre digo al paciente, cuando te voy a pinchar, no te voy a pinchar la arruga, te voy a pinchar el músculo que te hace esa arruga. Pero tengo que pinchar también un poco al antagónico. Es decir, si yo te bloqueo un músculo que baja la ceja, si dejo liberado el músculo que la sube, la ceja sube. Y ya cambió la cara. Entonces hay que jugar y hay que ver al paciente cómo gesticula lo que hace, porque cada paciente necesita los puntos de neuromodulado en un sitio diferente. Eso te lo da la anatomía, al final entender la anatomía y saber anatomía. Mira, tú para tratar una cara tienes que tener aquí a fuego los músculos, ¿dónde están? ¿Cómo lo mueve cada paciente? No todo, o sea, hay un estándar, todos los músculos más o menos se insertan en una forma, pero a lo mejor mi depresor de la ceja es más finito que el tuyo. Y yo eso lo veo viendo al paciente. Eso, aquí, y como digo yo, el corte histológico de la piel, que tú sepas los planos que estás trabajando. Cuando tú ya dominas eso, dominas perfectamente la medicina estética. Perfectamente, vamos. Pues nada, todos los médicos que nos estén escuchando ya saben. Que estudien anatomía y histología. Que estudien anatomía y que se apunten al máster. Totalmente, vamos. Eso por supuesto. Entonces, vale, ya tenemos claro el neuromodulador. Y ahora, el ácido hialurónico. El temido para muchos, porque luego se ve lo que se ve en muchas ocasiones. Por mal uso. ¿Para qué arrugas? Porque ya sabemos que todas las que son dinámicas que nos has comentado, yo creo que esta zona de aquí, ¿verdad? Eso es toda arruga dinámica y eso es neuromodulador. Sí. Puede ocurrir que una paciente venga ya tarde, o sea, venga tarde porque ya tenga la piel rota. Y tú le pongas el neuromodulador, relajas, pero la arruga no se borra del todo. Pues habrá que proceder a rellenarla un poquito. Vale. Y ahí utilizamos ácido hialurónico. Vale. Pero siempre posterior a la relajación muscular. Vale. Luego, el resto de ácidos hialurónicos para reponer volúmenes, una vez que nosotros tenemos esa redensificación buena de la piel, si me hace falta ese volumen, lo repongo. O sea, haciendo lo primero que hemos dicho en el primer apartado. Recordamos la molécula grande y la pequeña. De colágeno, y una vez que yo tengo mi urdimbre bien preparada, si el paciente necesita reponer volúmenes, entonces tiro de hialurónico o de agarosa.
Y por ejemplo, el código de barra, esta ruedita de aquí, eso es reponer volumen. Eso es reponer volumen, vale. Efectivamente. Tú no naces con un código de barra. El código de barra te va apareciendo a medida que vas perdiendo la densidad de la zona peribucal y el músculo que contrae la boca pliega esa zona. Entonces igual hay que relajar previamente un poco ese músculo y luego redensificar esa piel para que no se pliegue tanto. Vale. Y ahí ya trabajamos con ácido hialurónico. Vale, perfecto. Entonces, hablando del ácido hialurónico, que se utiliza para reponer ese volumen, también nos podemos encontrar en aquellas personas que quizás pues, o se pasen o tengan un efecto luego a largo plazo. Aquí quiero que nos expliques tu concepto de huella estética, porque bueno, también se oye mucho. Es un concepto muy nuevo. Porque quizás está más asociado a aquellas personas que llevan años poniendo hialurónico, ¿no? Sin duda. Entonces, cuéntanos un poquito tu visión. Mira, lo que reconocemos ahora como huella estética, es un concepto que ha registrado la SEME, la Sociedad Española de Medicina Estética, es esa huella que van dejando los tratamientos estéticos en la cara. Esa huella puede ser positiva o negativa, es decir, positiva cuando esos tratamientos, el final es lo que el paciente quería y lo que nosotros valorábamos, porque hay veces que el paciente quiere cosas que no son adecuadas. Ya. Y la huella estética es cuando los resultados son cada vez más alejados de una anatomía normal y de los resultados que quería el paciente, pero sobre todo de una anatomía normal. Mira, hoy en día yo por ejemplo utilizo el ecógrafo. Es un arma fantástica porque te va a informar de qué cantidad de tratamiento hay dentro de una piel. Entonces, esa huella estética se ve en la ecografía. Paciente que se está tratando, hay unos parámetros que nosotros vemos, unas ecogenicidades que nosotros vemos que nos traducen eso. Tú ten en cuenta que del día el 20% de los productos que metemos no se terminan de metabolizar. Entonces, si tú empiezas a trabajarte la cara muy joven, terminas con mucha huella estética en el curso del año. Por eso es muy importante que hagamos los tratamientos ordenados, que no sea relleno. No. El relleno o la reposición de volumen en su momento es perfecto. Y un poquito a demanda. En medicina estética, menos siempre es más. Sí, siempre hay tiempo de poner. Siempre hay tiempo de poner. Y luego quitar es más complicado. Hombre, quitar es muy difícil. Oye, gracias a Dios tenemos enzimas que degradan ese ácido hialurónico, pero que se deben de utilizar de verdad cuando se necesita, cuando el ácido hialurónico no ha dado un problema, cuando está generando algún granuloma, pero porque me lo he puesto no me gusta y ahora me lo deshaces, pues no. Y luego aparte también puede tener consecuencias. Claro, tú estás utilizando una enzima que degrada el hialurónico, el que te he puesto y el que tienes. Entonces hay que utilizarla dentro de un orden. Y una pregunta, ¿todo el mundo metaboliza el ácido hialurónico de la misma forma? Porque claro, por eso hay personas que tienen más huella estética que otras, ¿no? Mira, hay las personas fumadoras, las personas deportistas, sobre todo los deportistas de aeróbicos, generan muchísima cantidad de radicales libres. Esa gente se come el ácido hialurónico, pero se come el ácido hialurónico y cualquier tratamiento. Una de las causas del envejecimiento es la presencia de radical libre en piel. Eso lo vimos también, además, hace 2 episodios en el que está relacionado con los hábitos saludables. Efectivamente. Vimos la oxidación. Esa oxidación es mucho mayor en pacientes fumadores y en pacientes con un gasto energético muy alto. Entonces les dura menos, obviamente. La gente joven le dura más también que a la gente mayor, porque la gente mayor nuestro proceso de envejecimiento es más rápido. La gente joven tiene menos metaloproteasas, le dura más el tratamiento. Y por ejemplo, estas caras que vemos, que a mí se me vienen varias personas a la cabeza, pero con los pómulos, los labios, que dice, madre mía, con lo guapa que era. Y lo que se lió. Y es que tiene una cara completamente diferente y cualquiera que la vea sabe que no es natural lo que tiene ahí. Pues, eso suele ser más asociado al ácido hialurónico, siempre, ¿no? Casi siempre, 90%. Tú ten en cuenta que lo que decíamos, en esos casos no se han repuesto volúmenes, se ha rellenado. No te voy a decir ejemplos porque ahora hay uno en las redes sociales todo el día, una señora guapísima que ya no está tan guapísima. Es que no había necesidad de esos pómulos, no había necesidad de esos tamaños labiales. Mira, te dicen, ¿cuándo empezamos a tratarnos? Lo que hemos hablado antes, empezamos por las redensificaciones tratamos la flacidez. Cuando el paciente viene y me dice, es que quiero este volumen, y le digo, vale, en una rinomodelación. En un labio, una chica joven que quiere un poquito más de volumen, pues te lo doy. Pero a partir de ahí, cuando alguien viene y me dice, es que quiero pómulo,
te lo pongo si tú has tenido pómulo y has adelgazado, y tú eso lo ves. O sea, tú ves al paciente que ha venido con pérdida de peso y tiene ese vaciamiento de la grasa. Esta criatura hay que reponerle esos volúmenes. Pero cuando te viene la paciente, es que quiero los pómulos de te vienen con la foto, y usted... Yo no, y por ejemplo, se me ocurre, ya esto fuera de guión, pero ya que estamos, para estas pacientes que se hacen la bichectomía... Y error, no lo hagáis, luego lo vais a echar de menos. Sí. Eso, vamos, está... Sí. Porque esas personas que cuando pierden todo ese volumen, ¿ahí el hialurónico estaría indicado o cómo? Cuando ellos se hacen la bichectomía, queda muy mono de joven porque, me marca esto un poquito, pero cuando empieza a envejecer, le va a faltar. Entonces ahí el hialurónico puede redensificar un poco esa zona o tirar de un inductor de colágeno que redensifique un poco esa zona. Claro, porque en realidad el pómulo ellos lo siguen teniendo, lo que de la parte de aquí efectivamente. Tan fácil como adelgazar un poquito, hacerse una lipólisis de la papada, pero quitarse la bolsa de bicha no tiene mucho sentido. No, la verdad es que no. Eso vamos a dejarlo para TikTok. Eso, para TikTok. Vale, entonces yo creo que me queda súper claro el tema también de la huella estética y está bien, pues al final ponerse en manos de profesionales que van a ir más allá de las expectativas que nosotros tenemos y van a ver por nuestra piel del mañana para que no nos volvamos locos rellenándonos la cara, que luego en los primeros meses, como tú dices, muy bonito, pero luego a largo plazo no ahí queda. Y a colación de la huella estética y el ácido hialurónico, hay muchas preguntas estuvieron relacionadas con las enfermedades autoinmunes. Esto seguramente tú en el máster lo has visto, es un tema de carne de cañón. Una asignatura de autoinmunes. Cuéntanos un poquito, ¿estos pacientes tienen que resignarse a no utilizar estos activos? No, lo que pasa es que tenemos que tener un poco más cuidado con ellos. Mira, para la gente que no sepa un poco lo que es la enfermedad autoinmune, son enfermedades en las que nuestro sistema inmune, es decir, aquel que nos va a defender de las noxas externas, se vuelve un poco contra nuestro cuerpo. Y ciertos órganos y ciertas células las detectan como extrañas y actúan frente a ellas. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes, pero hay enfermedades de andar por casa que la gente no relaciona con una autoinmunidad, como por ejemplo el hipotiroidismo, una tiroiditis Hashimoto. Hay mucha gente que dice, tengo tiroides, tomo Eutirox. Gente que ha tenido una tiroiditis Hashimoto autoinmune. La diabetes es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, la psoriasis, entonces muchísima gente con enfermedad autoinmune. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener cuidado porque esta gente su inmunidad está un poco alterada. Entonces, si yo utilizo un producto que no es muy histocompatible, esa inmunidad puede decir, ups, ¿qué hay aquí? Y genera una reacción de hipersensibilidad frente a eso. Ocurre que personas que, por ejemplo, no la tienen la enfermedad, pero la van a desarrollar en un futuro, cuando tú, por ejemplo, los tratas, sobre todo con ácido hialurónico de mucha reticulación, tienen una reacción inflamatoria en el sitio de la infiltración. No, a los meses. Y recidiva, o sea, a los 5 o 6 meses me he inflamado, me tratan la inflamación y a los 2 o 3 meses me vuelve a pasar. En ese caso hacemos un estudio de anticuerpos histocompatibles y efectivamente vemos que hay una enfermedad de base. ¿Qué quiere decirse? Que a esos pacientes tenemos que utilizar productos lo más histocompatibles, es decir, cuanto más agente reticulante tenga un ácido hialurónico, mayor capacidad de reacción nos va a dar en este tipo de pacientes. Por lo tanto, lo utilizaremos con muy poco agente reticulante. Hoy en día los laboratorios cada vez tienen menos agente reticulante y hay laboratorios que ya no utilizan el famoso BDD y utilizan polietilenglicol, que es más histocompatible. Tenemos también la opción agarosa. La opción agarosa no tiene BDD, o sea, histocompatible 100%, solo tiene un hándicap, no me tiene esa captación de agua que da ese plus de hidratación. Claro, de hidratación del labio. Claro, bueno, ese es otro eufemismo de la gente que se pone labio, no quiere decir que se la ha puesto. El que se pone boto se pone vitamina y el que se pone labio se hidrata el labio. Efectivamente, eufemismos que quedan ahí. Entonces, enfermedades autoinmunes, por supuesto, pero tienes que tratártela en un centro con un médico responsable. Sí. Y que te sepa valorar. Y que te haga una buena historia. Efectivamente. Pero se pueden tratar perfectamente y dependiendo de la fase y la enfermedad que tengan y la fase en la que estén, se tratarán antes, después, durante, con un tratamiento de base, sin tratamiento de base, en fin, ya iríamos buscando, pero se pueden tratar. Muy bien, pues eso también es un mensaje súper esperanzador. Y ya vamos llegando a la parte final de este episodio, que está siendo súper interesante. Yo creo que va a haber más de una que va a escucharlo 2 veces para ir tomando apuntes. Tomar apuntes, ¿no? Exacto. Y yo quería hablar contigo sobre un tema ya no tanto relacionado con tratamientos, sino saber un poquito tu visión, porque es cierto que ahora con el boom de las redes sociales, con quizá también las exigencias de la sociedad, las comparaciones, todo puede estar mucho más a la vista. Cada vez la edad de entrada a la consulta de medicina estética de los pacientes va bajando, cada vez somos más jóvenes los que acudimos a este tipo de medicina.
esto también puede dar pie a que se mercantilice la medicina estética. No sé si tú tienes esa sensación, si tú lo has visto, cuéntanos un poco tu visión sobre el tema. Mira, me voy a permitir el lujo de no ser políticamente correcta. En este podcast hemos venido a jugar. Mira, esto es medicina estética, ¿de acuerdo? Y cuando hablaba de medicina, cuando a mí me viene un paciente, yo lo primero que hago es diagnosticarlo y le hago su estudio de la piel y le identifico el tipo de mancha que tiene. Sí, porque yo me puedo poner a tratar un léntigo que sea un léntigo maligno. Entonces tengo que identificar esa pupita. Le hago una ecografía, tengo que ver lo que tiene en su piel. Y está todo el mundo muy pinchado. Tenemos que saber lo que tenemos dentro. No todos los pacientes saben lo que le han puesto. Y luego, una vez que yo empiezo a tratar al paciente, tengo que ver cómo me responde. Entonces todo eso pasa por un diagnóstico médico. Mira, en España hay un hándicap. Tú que eres licenciada en farmacia, tú para poner una farmacia, tú tienes que ser licenciada en farmacia. Para poner una consulta de medicina estética basta con que tengas pasta. ¿En serio? Ah, bueno, claro. Y luego ya tienes al médico. Empresario. ¿Qué busca un empresario cuando pone una consulta de medicina estética? Dinero. Fácil. No busca el beneplácito del paciente, busca dinero. ¿Qué ocurre en este tipo de clínicas? Te diagnostica a las chicas que están en el mostrador, una niña monísima, que ahora hace muy bien su trabajo, pero no tiene ni idea de medicina. Con lo cual te vende viales. O sea, a mí me han pedido en la consulta, ¿cuántos viales? ¿A cómo me vale el vial? Mire usted, señora, yo no vendo viales. En Amazon los tiene usted. Cómprese usted el vial y se pinche usted. ¿Para comprarlos? Bueno, tú puedes comprar los viales donde quieras, sí, pero que yo no vendo viales. O sea, yo vendo tratamientos. ¿Y yo qué? ¿Cómo le voy a vender a usted un vial? Yo voy a operarme de la vesícula y me dice el médico, si tiene 3 piedras le valen 2. Y si tiene 70... O sea, estamos entrando en un desbarramiento. ¿Qué ocurre? Que esta gente vende viales. Entonces, a mí me han llegado pacientes ahí que dicen, no, es que fui a la cadena tal, me han vendido 12 viales, me quedan 4 y no sé qué hacer, ¿dónde me los pongo? Pues mire usted, señora, póngaselo al perro, no le hacen falta. Entonces, ese es el concepto de medicina estética que hay. Y eso, la culpa la tenemos los mismos profesionales. Mira, yo no he visto ningún compañero de otras especialidades regalando su producto. A mí me da pena cuando llega el Black Friday, cuando llega San Valentín, ofertas, labios. ¿De verdad necesitáis tener que regalar vuestro trabajo? Yo no he visto ningún, no sé, hago mucho la broma, pero es verdad, ningún traumatólogo que cuando llegue la temporada de esquí regale la operación de los ligamentos cruzados o la ponga más barata. No, y si lo ves así, te parece absurdo. Hombre, luego, porque con la medicina estética... ¿Por qué en medicina estética hemos perdido este sentido? Lo hemos perdido. Lo primero, los profesionales, que se prostituyen, y que me perdone el que se dé por aludido, pero es verdad, regalando su producto, una competencia con el de al lado brutal. Y medicina cero, o sea, no se estudia al paciente, se venden viales. Y el paciente, lo peor de todo, que por las redes ha interiorizado esto, y en detrimento suyo el paciente viene y te dice, ¿cuánto me vale el vial? Pero claro, señora o señor, no es el vial, es su tratamiento. Entonces, yo ahí lo dejo. Pero el usuario debe de saber dónde va. Además que al propio médico no le interesa, porque al final está poniendo tu trabajo, o sea, que al final son tus manos y es tu ciencia. Y tú que no estás vendiendo un producto. Efectivamente, o sea, no estás vendiendo producto, estás vendiendo formación, conocimiento, resultados médicos. Me parece, luego dice, es que no nos valoran, es que no nos respetan, es que no os hacéis respetar. Y atrayendo a un perfil de paciente que tampoco te interesa tener. Hombre, a mí ese tipo de paciente, yo cuando porque hoy está contigo, mañana con el otro. Absolutamente, o sea, yo siempre lo digo, el paciente que va porque tú has puesto una oferta de labios, va a la oferta. Y mañana vaya a la oferta de aquel y pasada de aquel. Y tú no haces medicina estética porque tú no tienes un seguimiento de ese paciente. No sabes si lo has tratado bien, si no lo has tratado bien, el resultado que ha tenido. Entonces eso es pues todo el sentido médico y científico de la medicina se pierde de forma... Y también como paciente, la tranquilidad que da el saber que te tienen un seguimiento, que saben, pues por ejemplo en mi caso, pues que soy bruxista, que ahora que tiene el labio súper fino, que al final tú sabes cómo va evolucionando, lo que me he ido poniendo, tu libretita, sacando, viendo, que al final es igual que yo cuando a lo mejor tengo una rutina con una chica, pues alguien que ha tenido mucha tendencia acnéica y le ha ido bien, pues ya quiere seguir porque sabe que conozco su piel. Su piel perfectamente, claro. Entonces, al final también para nosotros, el buscar ese tipo de oferta, pues no es interesante porque estás perdiendo ese seguimiento. Recomiendo al público que va a demandar un tratamiento de medicina estética que vaya a una clínica de un médico, que es muy diferente a una clínica en la que trabaje un médico. Porque en la clínica en la que trabaja el médico, sobre todo cuando detrás está este empresario,
el médico muchas veces se ve en la obligación de poner. Yo conozco casos de compañeros que, bueno, que al final se cabrean y dicen, oye, mira, que no voy a poner este tratamiento, porque yo no lo he indicado. Y luego, si vienen efectos secundarios, complicaciones, me pedí explicaciones a mí. ¿Sabéis cómo ha terminado ese médico? En la calle. Cuando han contratado un segundo, si ese segundo llega y dice, no acepto el puesto por esto, la empresa se ve que no tiene médicos. No se dan cuenta los médicos estéticos que tienen la sartén por el mango a ellos. Pues no, llega el segundo y dice, no, pues yo lo hago. Claro. Pues ya no nos ha servido de nada el sacrificio del primero. Ahí lo dejo yo para el usuario, que hagan lo que quieran. Yo esta parte soy muy clara. Realista, ¿no? Y que también está bien que la gente lo entienda. Lo sepa, exactamente. Sí. Pues hasta aquí nuestra charlita de hoy. Yo creo que ha sido súper interesante. Tendremos que hacer parte 2 porque hay preguntas que se quedan en el tintero y muchos más temas que seguro que también es interesante conocer tu visión. Así que darte las gracias por este rato que has compartido conmigo, por prepararte la entrevista. Por todo en general y por tratarme a mí también siempre que voy. Así que nada, solo tengo palabras de agradecimiento. Pues muchísimas gracias a ti, corazón, que te vaya súper bien y aquí estamos, vamos. Sí, haremos más. Haremos más. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora.